para todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Carlos Daniel Granado Domínguez, abogado, estudiante de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad del Norte. En este video quiero hablarles un poco sobre la importancia del derecho internacional humanitario en la Colombia actual. Para lograr este objetivo, primeramente voy a dar unas nociones generales de lo que es el derecho internacional humanitario. Este derecho es la rama del derecho internacional público que se encarga de limitar los efectos producidos por los conflictos armados. El objetivo de este conjunto de principios, tratados y costumbres es, por una parte, proteger a las personas que no hacen parte o han dejado de ser parte de las hostilidades, y por otra, limitar los medios y métodos de hacer guerra. Quiere decir humanizar la guerra, para evitar así males superfluos e innecesarios. ¿Qué se entiende por medios y por métodos? Los medios son, podemos considerar que son las armas, las aeronaves, los transportes, y los métodos ya serían las estrategias, las tácticas y las estratagemas. El derecho internacional humanitario se aplica siempre en tiempos de guerra, independientemente de las razones por las que se inicia este conflicto. No está encargado de determinar si un Estado tiene derecho a utilizar las fuerzas armadas contra otro Estado. Simplemente se encarga de buscar un equilibrio entre la necesidad militar y la humanidad. Este tiene unos principios, como el principio de distinción, principio de proporcionalidad y principio de precaución. Este principio de distinción lo que nos dice es que las partes siempre tienen que estar muy pendientes de distinguir lo que son las personas civiles y bienes de carácter civil con combatientes y objetivos militares. El segundo principio es el principio de proporcionalidad. Este nos dice que un ataque no puede causar innecesariamente muertes o heridos en la población civil o daños a los bienes de carácter civil que sean excesivos a la necesidad militar directa que tiene un ataque. El otro daño es el principio de precaución. Las partes deben tener siempre un cuidado constante de la población civil. Puede ser de distintas maneras. Una manera es rectificar varias veces si un objetivo realmente es un objetivo militar. Y segundo, pues prevenir a la población civil que se encuentra dentro de una zona donde va a ocurrir un ataque. Únicamente existen dos tipos de conflictos armados. El primero es el conflicto armado internacional. Este es el que se intervienen dos o más estados o las guerras de liberación o independencia. Este tipo de conflictos están regulados por los convenios de Ginebra. El primer convenio de Ginebra protege a los heridos y a los enfermos en campaña. El segundo, a los heridos, a los enfermos y a los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercero es el que se encarga de proteger a los prisioneros de guerra, y el cuarto, a proteger a las personas civiles de las consecuencias de la guerra. Este último surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde se evidenció las consecuencias nefastas de no tener unas reglas para proteger a la población civil. El segundo tipo de conflicto, que es en el que se encuentra el territorio colombiano, es el conflicto armado no internacional. Son aquellas guerras en que las fuerzas gubernamentales se enfrentan contra insurgentes armados, o estos grupos rebeldes se enfrentan entre ellos. Están regulados por el artículo 3º común de los 4 convenios, que lo que hace es trasladar todo este mínimo de garantías que hablé en los convenios anteriores para enfocarlos en los conflictos armados de carácter no internacional. Y el segundo es el protocolo segundo de estos convenios, que se dio en 1977, que refuerza esta protección que se confiere a las víctimas de los conflictos no internacionales y fija los límites a la forma en que libran las guerras. Teniendo clara estas generalidades de derecho internacional humanitario, ya podemos entrar en materia a lo que nos concierne en este video, que es la importancia de este derecho en la Colombia actual.
Primero que nada voy a dar una cita del Grupo de Memoria Histórica para entrarles un poco en contexto de lo que ha sido la guerra aquí en Colombia. Según este Grupo de Memoria Histórica, Colombia durante sus últimas 5 décadas ha vivido un conflicto armado no internacional que ha dejado más de 7 millones de víctimas solo en el periodo de los últimos 30 años. En su mayoría, estas víctimas hacen parte de grupos sociales históricamente y sistemáticamente marginados, como son los afrodescendientes, campesinos, indígenas, entre otros. Esto ha ubicado a estos grupos en una posición vulnerable, donde quedan expuestos al accionar de grupos insurgentes, grupos delincuenciales y en muchos casos a nuestras mismas Fuerzas Armadas. Estas partes involucradas en el conflicto colombiano, como es el Estado, los grupos paramilitares o los grupos guerrilleros, han estado en el último tiempo con mayor disposición para la aplicación de estas normas. Si bien podemos ver que también ha incurrido a métodos y medios prohibidos para la conducción de hostilidades, como son los secuestros, desplazamientos de población civil, como también masacres. Si bien también han tenido numerosos casos donde han hecho actos humanitarios, como son la liberación de secuestrados, desminado de zonas, devolución de bienes de carácter civil a la población. Y todos estos actos que acabo de mencionar han servido hasta en los momentos más hostiles o de mayor intensidad de la guerra para humanizar un poco esta con la veeduría del Comité Internacional de la Cruz Roja, que siempre ha sido un colaborador y un garante en estas hostilidades. Según el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos de marzo del 2020, podemos encontrar en distintos puntos violaciones al derecho internacional humanitario. Un ejemplo de esto es que en su punto 8 nos dice que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, con presencia principalmente en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó y norte de Santander y Nariño, continúa incurriendo en infracciones al derecho internacional humanitario. El 17 de enero del 2019, el ELN perpetró un ataque con artefactos explosivos improvisados contra una academia de policía en Bogotá, causando la muerte de 22 personas, lo que provocó la ruptura de diálogos entre el gobierno y el ELN. El sistema de Naciones Unidas aclara que condenó este ataque. Entre otros grupos violentos continuaron perpetrando amenazas y homicidios y otros graves abusos a los derechos humanos y causando desplazamientos forzados. De acuerdo con la observación realizada por el Alto Comisionado, en particular respecto al cumplimiento de los criterios de intensidad de estos grupos, como por ejemplo el Ejército Popular de Liberación, EPL, en Cauca y el norte de Santander, y grupos conformados por antiguos integrantes de las FARC en Caquetá, Meta y Guaviare, no calificarían actualmente como grupos armados en virtud del derecho internacional humanitario. Con lo anteriormente comentado, queda claro que el derecho internacional humanitario en la Colombia actual tiene que estar más vigente que nunca en este contexto de guerra en el que vivimos. Por eso es que es muy importante su aplicación. Otro punto a tratar en la importancia de este derecho internacional humanitario en la Colombia actual es la justicia transicional. Como sabemos, o muchos de ustedes saben, Colombia en el 2016 firmó unos acuerdos de paz en La Habana con el grupo de guerrilleros las FARC. En estos momentos nos encontramos en el periodo de posconflicto e implementación de estos acuerdos. Esta figura de justicia transicional, la doctrina nos dice que en gran parte tiene sus raíces en el derecho internacional humanitario, ya que esta nace para afrontar los contextos de guerra como una medida para garantizar la transición a tiempos de paz por medio de la impartición de justicia, condición imprescindible para recomponer el tejido social deteriorado para las confrontaciones bélicas. También cabe resaltar que esta figura no fue usada por primera vez en los acuerdos de La Habana, también fue
usada anteriormente en los acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia en el 2002. Esta figura y el derecho internacional humanitario creo que son de vital importancia ahora mismo en la actualidad, ya que si bien fue un pilar fundamental para tanto en las negociaciones como en la construcción del Acuerdo de La Habana, también tiene que ser muy importante para la hora a la aplicación de estos acuerdos en el posconflicto. Pues ya para concluir, podemos decir que la aplicación del derecho internacional humanitario es de vital importancia para el contexto actual que está viviendo Colombia. Las instituciones, tanto internacionales como nacionales, deben estar dirigidas a hacer seguimientos y veedurías al funcionamiento de esta justicia transicional, como también a darle por las mínimas garantías a la población civil donde todavía no ha cesado el conflicto. Por último, también debería garantizar la protección a la población residente y desmovilizada para que se pueda garantizar su completa reinserción a la sociedad civil. Vamos a escuchar a Fabricio Cabrera Ortiz, general del Ejército de la Reserva Activa, actualmente docente de la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad Javeriana, donde desde su perspectiva y con su experiencia nos va a decir qué retos va a tener el derecho internacional humanitario en la Colombia actual. Daniel, dentro de los retos yo tengo presente dos. El primero está referido a la lucha contra las organizaciones al margen de la ley denominadas actualmente como grupos armados organizados, los famosos GAOs o los grupos de delincuencia organizada, que son los GDOs. La normatividad existente en la actualidad para que la fuerza pública los pueda combatir, especialmente las fuerzas militares, está representada en una directiva emitida por el Ministerio de Defensa. Una directiva nunca va a estar por encima de la ley, entonces ahí hay una desprotección para los militares y para la policía en el empleo de la fuerza para poderlos combatir y estando amparados siempre bajo el marco del derecho internacional humanitario y demás. Entonces para mí ese, digamos, es como uno de los principales retos que hay para el gobierno nacional en relación con la fuerza pública. Un segundo reto está constituido por la necesidad de brindar seguridad a todos los desmovilizados de las FARC, porque hay que también creer en el principio de la fe. Muchas de esas personas que se desmovilizaron quieren reincorporarse a la sociedad colombiana y el no protegerlos de una manera adecuada y especialmente sus circunstancias físicas, pues es un tema que es delicado. Pero esto no solamente viene a estas circunstancias, sino también que ellos tengan derecho a una reincorporación social real y verdadera y que no suceda lo mismo que pasó con las autodefensas ilegales en su tiempo, que no tuvieron a pesar de que se les brindó la oportunidad, pero no hubo elementos de hecho para... Otro de los retos puede ser que así nosotros tenemos que hacer una revisión y un estudio de los entornos anómicos. Un entorno anómico es aquel en el cual, a pesar de que existan la legislación, a pesar de que hayan leyes que rigen, digamos, a esos espacios de la República, son lugares en los cuales el cumplimiento de esa ley pues no es muy factible de parte de los ciudadanos. Es decir, que hay un rechazo para el cumplimiento de las normas y de las leyes establecidas, producto de que la sociedad que debe brindar las garantías para que ellos puedan tomar de la sociedad elementos para su subsistencia, o es decir, para su buen vivir o para solucionar sus necesidades básicas, y la sociedad no les brinda a ellos esa oportunidad. Lo delicado de esto es que esto va haciendo que cada vez más personas se puedan acoger a estas circunstancias, a la desobediencia de la ley, y eso es un tema complejo para la seguridad interior del país. Y además porque en determinados momentos los fenómenos criminológicos pueden salirse de su cauce y crecer de una manera exponencial. Entonces hay necesidad de hacer un estudio y verificar esos entornos anómicos, porque como les decía yo, las leyes existen las normas, pero los ciudadanos son reacios a cumplirlas
por diferentes circunstancias, por cultura o porque tienen carencias sociales o porque tienen ya de pronto una imagen o una percepción de la criminalidad muy arraigada en sus mentes. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya dado un contexto de tanto de la actualidad colombiana como de las nociones básicas del derecho internacional humanitario. También quiero invitarlos a que por favor vean los otros videos de este canal, seguramente van a complementar toda esta información, y darles las gracias por tomar pues unos minutos de su tiempo para verlo.